Para saber qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy, presentamos a Macarena Rojas y Fernando Ortiz en La Sociedad de la Ciencia. Aquí abordamos el quehacer de la academia y cómo ésta conversa en los distintos espacios de nuestra sociedad. Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de La Sociedad de la Ciencia, este espacio que tenemos todas las semanas para poder reflexionar, para poder saber también cómo el conocimiento puede transformar nuestras vidas y también nuestra sociedad, pero también para donde discutimos, ¿no? Cómo podemos llevarnos esa nueva ciencia que se crea de repente de forma hermética, llevarlo a ustedes para poder también que sean los principales temas que ocupan nuestra agenda. Soy Macarena Rojas Ábalos, hoy día estoy sola, no estoy con Fernando Ortiz. Aquí le mandamos un cariñoso saludo, está viviendo un momento familiar muy importante, así que vamos a tener un programa un poco distinto, pero con mucho cariño se lo dedicamos también a Fernando y su familia. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante en la academia que ocupa pocos titulares, ¿no? Pero que atraviesa quizás de forma muy silenciosa todo el sistema científico académico chileno, que son estas condiciones sociales y laborales de las personas con posgrado que viven y trabajan en nuestro país. Y para eso me acompaña ya en el estudio Marianela Aravena, quien es presidenta de la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado, la ANIP. Marianela es licenciada en Historia, también en Educación, magíster en Historia, en Ciencias Sociales y Sociología de la Modernización, y está cursando también un doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Los intereses de Marianela son los movimientos sociales estudiantiles y también el movimiento laboral. Marianela, muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecida también que nos den la oportunidad de expresar las problemáticas laborales que tenemos las y los trabajadores del conocimiento en etapas iniciales o en etapas de formación. Exactamente. Ambas dos. La situación no es de la mejor, es algo que no habían datos de manera específica, propiamente tal. Y por lo mismo nosotros quisimos recolectar y hacer como un análisis y un mapeo general. Y Exacto. Por lo mismo nosotros, me acuerdo que fue el 12 de marzo del 2024, asistimos a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para pedir ayuda en la difusión de una encuesta, a lo cual la Cámara de Diputados accedió, considerando la gran gama de proyectos que tenía y no tenía tanto tiempo como para recibirnos. Nos recibieron en esa instancia y pudimos difundirla gracias a la ayuda de la parte de comunicaciones de la Cámara de Diputados y también con la ayuda metodológica en ciertos procesamientos de los datos, sobre todo por lo que estaría haciendo la Biblioteca del Congreso Nacional. Después nosotros seguimos y igual hicieron un par de informes más reservados con la base de datos y para parlamentarios. Sí. Antes de continuar con eso, porque este es un tema que es, como tú decías, que no habían datos y es un tema de larga data, o sea, hace muchísimos años que se está discutiendo y que se habla y se problematiza sobre qué pasa, ¿no? Cuando nuestros estudiantes de posgrado luego de salir de alguna carrera de pregrado, cursan el magíster, cursan el doctorado, cursan estudios de postdoctorado y luego no hay una inserción clara. No. Está el tema de becas Chile, donde los tienen que venirse a Chile, a nuestro país, para poder devolver la beca, pero luego no hay plaza. Pero también hay gente que hace sus estudios en nuestro país y tampoco se puede insertar. Entonces, tú mencionabas la realización desde el marzo del 2024 de esta encuesta nacional que ustedes impulsaron. ¿Cómo fue la recepción de esa encuesta por parte de todos los estudiantes de posgrado de nuestro país? Que son estudiantes, pero que también son trabajadores. Ojo. Sí, yo creo que ahí hay varios temas. En algunos no hay consenso. Ya. Y tiene que ver un poco con los resultados de esta encuesta y los cambios de perfil, que yo creo que es muy distinto al estudiante de posgrado de la década pasada. Perfecto. Al estudiante de posgrado de esta década, que también tiene que ver con los datos del CIES, donde evidencia que hay una matrícula de casi 8.000 estudiantes de doctorado y más de 55.000 de magíster. Y de los magíster aproximadamente 100 reciben becas nacionales. Y de las becas nacionales son aproximadamente 900 por año. Entonces, si calculamos, hay un alto porcentaje, casi la mitad, de personas que no está haciendo los posgrados de doctorado con beca NIT. Claro. Y
nos falta analizar más en detalle todavía la base de datos, porque hay muchas cosas que ver. O sea, el tema regional no lo pudimos profundizar, pero es algo que vamos a hacer este verano. Pero la data la tienen, porque... La data la tenemos, o sea, cualquier persona la puede tomar y si quiere sacar investigación, después nos las manda, sería para nosotros igual importante. Y por eso nosotros hicimos como con base de datos abierto, porque en realidad nosotros somos una organización social, también investigamos, tenemos otros temas de investigación. Claramente. Y no podemos dedicarnos a investigar este tema porque en realidad es súper complejo por los tiempos, ¿no? Es una data que es sumamente grande. Antes habían datos, que era la encuesta nacional de doctorado, pero en general era mandada y difundida a los que eran becarios ANIT o que se ganaban proyectos, pero ahora último... Esto tiene un alcance mucho mayor. Claro, esto tiene un alcance mucho mayor porque se lo mandamos a jefes de carrera gracias a bases de datos que teníamos nosotros y también la parte de comunicación del Congreso. Entonces, como que lo difundimos por varios espacios y con amplia amplitud. La mayoría de los que respondió son posgrados académicos, eso sí lo podemos difundir. Y hay un elemento que nos falta por revisar, que es como una fotografía más pequeña, que yo creo que también va a dar datos relevantes, que pasa por la formación regional, por ejemplo. Y eso lo dejamos en stand-by porque no tenemos como una pregunta, pero la pregunta que sí hicimos el año pasado, a fines de año, tiene que ver si el origen socioeconómico de origen perjudicaba las carreras de posgrado. Hicimos un análisis logarítmico multinomial y ahora nos falta hacer regresión lineal, donde vamos a ver si hay datos significativos o no. Expliquemos un poco el contexto. ¿Por qué hacer ese cruce? Porque normalmente uno diría, ¿qué influye, ¿no? De dónde viene uno, en el fondo, al momento de estudiar un posgrado? Yo iría por una percepción que nos hemos dado cuenta también por el cambio de perfil de socios dentro de la misma organización de la década pasada hasta ahora, que la mayoría ya no es hijo de académico. La mayoría, de alguna forma, es primera generación universitaria. Perfecto. O segunda generación universitaria. Algo que deja en cuenta también la encuesta. De hecho, la mayoría es primera generación universitaria. Pero la parte económica influye mucho. O sea, las personas que terminan la mayoría de sus doctorados son egresados de colegios particulares. La mayoría de los que terminan magíster, ahora considerando la masividad también de los magíster, la mayoría viene de colegios municipales y subvencionados. No obstante, se nota mucho más la diferencia abismante, considerando que si uno compara los datos del ingreso a posgrado, aproximadamente, y los que dan o rinden la prueba de ingreso de selección universitaria, o viendo las bases de la prueba CIMSE, los datos socioeconómicos de los estudiantes, aproximadamente un 6% de la población chilena estudia en colegios particulares. Entonces es totalmente diametral, no está representando a la población chilena en su equilibrio lo que estaría haciendo quienes culminan el doctorado. Y en el fondo, por lo mismo, para las personas que vienen de estratos socioeconómicos más comunes, que cada vez es mayor, es mucho más difícil optar a ciertos beneficios y poder competir en igualdad de condiciones. Y eso es algo que no hemos dado cuenta. Ahora hay mucha gente haciendo posgrado o con becas de universidad que pagan poco, trabajando a la vez, o también pagándoselos de su bolsillo. Normalmente eso, el primer caso que tú mencionas ocurre en las universidades privadas, ¿no? No, en universidades estatales también. Perfecto. O sea, las universidades estatales que dan beca incluso menor al sueldo mínimo. Y hay universidades privadas que dan 1,5 millones mensual. O sea, pagan mucho más que la beca NIT. Entonces nos encontramos una diversidad de posgrado en términos de la ayuda o manutención, así como también hay posgrado en el extranjero en muy buenas universidades que son gratuitos y en algunos incluso dan becas. Y estoy hablando de universidades europeas, el caso de los doctorados en Alemania, que las universidades son gratuitas, por ejemplo. Y hay gente que si se maneja un idioma quizás piensa en hacer otro tipo de mecanismo. Entonces, hay becas de distintas formas, de distintas modalidades, pero en el fondo el tema es la manutención y cómo se va desarrollando la vida académica en esos espacios. Entonces, como nosotros pusimos en una carta hace poquito, muchos de los que ya están egresando a los posgrados son nietos y hijos de personas que tienen PGU, no de personas que vienen del privilegio propiamente tal. Entonces, claramente lo que se esperaba
yo sé que esto genera debate en el ámbito, pero si había una disminución de becas Chile, lo importante era aumentar las becas nacionales, por ejemplo, para ayudar a solventar el día a día de las personas que vienen de orígenes más precarizados, cuando sabemos que a las otras personas los papás los pueden ayudar, porque si uno revisa los datos, la base de datos de los becarios Chile, nos encontramos que prácticamente la mayoría estudió en colegios privados. Y eso no nos puede hacer el análisis y seguimiento, que es lo que hice yo cuando se analizaron los bases de datos desde el 2013 hasta el 2023. Entonces, también hay que tener una consideración igualdad de oportunidades, como ocurre en Brasil. En Brasil han hecho políticas de inserción que son sumamente valiosas para la población brasileña, tanto que mejoraron en el índice de productividad y también de desarrollo de innovación científica en Brasil. ¿Por qué? Porque tienen distintos orígenes socioeconómicos, pero son distintas formas de postular. La gente que viene de orígenes más precarizados postula fondos distintos a las personas que vienen ya... A ver, indudablemente toda esta data, que es primera vez que hay un levantamiento con tanta información y hay muchos cruces todavía que se pueden hacer, Exacto. y eso es lo más importante, sirve para tomar política pública. Exacto, por eso se hizo. Eso es fundamental. Aquí todavía estamos partiendo. Exacto. Y hay varias cosas que esbozaste, pero primero me gustaría sacar algunas cosas en limpio. Aún el tema de descentralización o el tema regional está pendiente, pero sí se podrían ver algunos cruces en género, por ejemplo. Sí, y eso está. A ver, cuéntanos un poco de eso. No, de hecho, queremos meternos más en profundidad en el tema género y eso lo dejamos Porque para eso ahora. Es fundamental sí, pero en el contexto. Encontramos mucha diferencia, demasiado evidente, sobre todo en las personas que no son cisgénero femenino y masculino. Sobre todo al comparar si han mejorado o empeorado su situación económica. La mayoría ha dicho que ha empeorado. Ahí se nota mucho que el posgrado también le impide ingresar, por lo que deja en evidencia que son lugares donde hay mayor segregación a las personas que son de la diversidad sexual y sobre todo aquellos que no tienen como una representación de género demasiado marcada como cis. Y en este sentido hablamos... ¿Y qué porcentaje corresponde ese? Así exactamente, sí. Ahora acordarme, no, pero... está complejo, pero tenemos el informe. Perfecto. Que lo pueden ver en la página www.anip.cl y ahí dice el resultado de la encuesta y un informe preliminar hasta ahora. Después eso se va a ir modificando mientras más avance. Pero aproximadamente, de acuerdo a la proporción de las personas que respondieron que eran cis, de acuerdo a esta encuesta, era alrededor del 14-17%. No es tan menor. No es menor. Hay harta diversidad sexual que estudia posgrado. Sí, como la diversidad que hay. Y es más o menos el porcentaje que dicen que es representativo de la social. La otra vez leí eso. En el fondo que es como un 13-15% aproximadamente. Entonces, se nota que hay una diferencia. Y otra diferencia importante, y así como ya hablaba del origen socioeconómico a través del colegio de origen, que la mayoría venía de colegios privados, quienes que terminan los doctorados, la mayoría de los que terminan los doctorados vienen de colegios privados, la mayoría de quienes terminan los doctorados son cisgénero masculino. Ese es un punto importante porque hablamos generalmente de las diferencias de género y eso se da por cómo está configurada nuestra sociedad, ¿no es cierto? La mujer es quien se dedica a los cuidados y adquiere en el fondo otras tareas y por lo tanto es más difícil continuar un estudio de doctorado y poder terminarlo. No, y aparte que es súper difícil desarrollar considerando que cada vez hay menos becas, sobre todo para las personas de un origen socioeconómico más precarizado, que va a ser imposible competir con los currículum de aquellos que vienen de colegios más altos, siempre cuando no existan esas políticas de oportunidades que tiene Brasil. De Brasil. En ese sentido, hay una falta de políticas de cuidado que acoja a las personas de posgrado. Por ejemplo, está la postulación a los jardines Junji, pero el nivel académico de las personas que tienen posgrado les impide que estén como en la parte superior para poder optar a los jardines de la Junji, lo que igual es complejo porque la mayoría de los que todavía no tienen el grado de doctorado, pero está equilibrando como esta vida un poco laboral, de estudiante, etcétera, necesita un jardín infantil donde tener al hijo mientras realiza sus actividades. Entonces, también falta eso, colaboración en las tareas de cuidado. Y se nota también que, y esto no lo observa, no lo preguntamos en la encuesta, que gran parte de los que sigue, por ejemplo, este camino del sacrificio, incluso sin beca ANIT, o que está con beca universidad, o que se está pagando los estudios solo, uno lo conversa, no tienen hijos. Eso es un dato importante. O sea, el no tener hijos te permite igual seguir batallando, pero al momento de tener hijos es mucho más difícil. Se vuelve
el doble complejo para una mujer poder Exactamente, optar. por eso son los hombres los que terminan normalmente los estudios de doctorado. Se me está acabando el tiempo y solamente me gustaría terminar con lo que falta, porque falta analizar mucho. Indudablemente vamos a tener que dedicarle otro programa a seguir profundizando estos datos. Pero esta fue una encuesta que se realizó durante el 2024. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos datos? Porque eso es parte crucial. 1.192 datos. ¿Y qué tan representativo es del universo de estudiantes de ahí posgrado? tengo otro dato que no sabemos cuántos somos. ¿Cómo es eso? Está la encuesta que desarrolla NIT, pero esa encuesta generalmente considera los que están dentro del espectro nacional. Entonces ahora lo que están tratando de hacer es cruzar los datos entre los que maneja el CIES de educación superior con los que maneja NIT. Todavía no tenemos información al respecto, pero no sabemos cuántas personas han hecho posgrado fuera de Chile. Claro, no tenemos idea. No solamente beca Chile. Exacto. No sabemos cuánta gente ha hecho doctorados con becas internacionales que cada vez aumentan más y los doctorados o las personas que postulan a doctorado en Chile son bien valoradas igual afuera. Por ciertas características. Entonces, no sabemos cuántos somos en realidad, que es algo que nosotros ya hemos conversado incluso con autoridades y se ha reconocido esta problemática, que nos faltan datos. Entonces, más datos más exactos. Yo me atrevería a decir que es el doble o incluso más. Mira. Porque se nota un poco en la forma de cómo se están ejecutando las cátedras en la universidad. Hay mucho profesor taxi. De hecho, eso es un dato llamativo. El 57% de los doctorados trabaja con empleo flexible. ¿Qué es empleo flexible? Contrato a plazo fijo o profesor honorario. La mayoría es honorario. Sí. Y a eso hay que sumarle los que estudian con beca. Claro. Sobre todo los que están en proceso de doctorado, y esos son los que tienen el grado de magíster, que era aproximadamente un 47%. Que son los que hacen estas clases. Estas clases entre medio y mientras están sacando el doctorado, como que están con doble carga. Que es la forma en que pagan también y también van pagando y su día a día también. Exacto. Entonces, es un sistema que está súper complejo porque no sabemos cuántos somos, porque no basta con contabilizar a los que estudian en el ámbito nacional, sabiendo que cada vez hay más beneficios afuera. Y de alguna forma las personas que se quedan a veces fuera de los beneficios de ANIT, y esto lo vemos por el perfil de socios que tenemos, son personas que vienen de origen socioeconómico más humilde, son primera generación universitaria. Ese es un cruce súper interesante que hay que quizás darle algún análisis más profundísimo. O sea, no, de hecho lo vamos a hacer. Y de lo que queremos hacer es un diagnóstico más interseccional. O sea, hicimos la pregunta por clase. Ahora tenemos que hacer la pregunta género, clase y también región. Buenísimo. Porque de acuerdo a otros estudios, el tema regional también pesa harto. Absolutamente, más en un país como el nuestro, que es absolutamente centralizado. Marianela Aravena, presidenta de la Asociación Nacional de Investigadores con Posgrado en Posgrado, ANIP. Muchísimas gracias por esta conversación. Este es un tema que hay que darle triple. Sí, ¿no? Si nos invitan después con más datos sobre la mesa, ideal. De hecho, nosotros estamos trabajando en una propuesta de inserción bien hecha, no hemos demorado meses en sacarla, pero que abordamos posibles soluciones, porque aquí las soluciones tienen que ser amplias, no tan solo para los doctorados. Hay mucha gente que tiene magíster académicos que puede ser aporte y absolutamente. Y nos hemos encontrado con profesionales que han trabajado en Uber. Y es súper complejo. Y que era en el fondo la discusión del 2016, ¿no es cierto? Y la seguimos teniendo, lamentablemente. Y ha empeorado la situación. No es que se ha empobrecido indudablemente. Sí. Entonces hay que buscar otros mecanismos, otros beneficios. En un tiempo político oportuno también para poder llegar de buena forma con propuestas, creo yo. Sí, no, claramente. Aunque sabemos que esto hay medidas de corto, mediano y largo plazo. Exactamente, sí. Pero es ahora donde hay que meterse en la agenda, ¿no es cierto? Así es. Marianela, muchísimas gracias por venir a acompañarnos aquí en La Sociedad de la Ciencia. No, ningún problema, al contrario, muy agradecidos por la invitación y aquí dispuestos para continuar con los datos, porque definitivamente acá hay una problemática grande, no es menor, sobre todo una problemática país que el 84% de los posgraduados trabajen, sobre todo doctorados, trabajen en universidades complejas, cuando la mayoría del mundo, el 51% trabaja en las universidades. ¿Qué pasa con el sector público? Por ejemplo, ¿y qué pasa con el sector privado? Sobre todo pensando que están hablando del cambio del estatuto administrativo. Ahí y no se considera y no se valora el logrado académico, considerando que los sueldos son más altos incluso que en las universidades, ganan más por hora que lo que gana un profesor taxi en una universidad. Sí, porque es bastante precarizado el profesor taxi, que otro día nos meteremos en eso. Marianela, si nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir porque tenemos muchas cosas que conversar en el siguiente bloque. Les agradecemos. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? La Sociedad de la Ciencia por la 94.5. Ya estamos de vuelta aquí en la Sociedad de la Ciencia para conversar sobre un tema central, que es el impacto de la pseudociencia y también de la desinformación sobre la toma de decisiones de una sociedad, de todos nosotros finalmente. Para eso me acompañan dos grandes invitados. Recibimos en el estudio a Jimena Ochart, quien es periodista, doctora en comunicación, profesora e investigadora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago y también directora del Centro de Estudios de la Comunicación Pública, el SECOM. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña aquí Gabriel León, quien es bioquímico, doctor en biología molecular y también comunicador científico, conocidísimo por sus distintos programas de divulgación, entre ellos La Ciencia Pop. Bienvenido, Gabriel León. Muchas gracias, Maca. Un placer estar acá también con Jimena. Me gustaría comenzar limpiando, ¿no?, algunas definiciones que normalmente se confundan, algunos términos, y ahí aparece rápidamente, ¿no?, lo que fake news. Quizás Trump en su primer mandato hablaba muchísimo de esto y lo popularizó muchísimo, y que no siempre quizás es sinónimo de desinformación. Jimena, ¿cómo lo ves desde tu campo de estudio? Me gusta partir por ahí porque fake news, en general, sobre todo quienes trabajamos en el ámbito del periodismo, cuando el fake news nos da cringe, como dice Totalmente. Porque efectivamente el término fake news yo prefiero evitarlo en lo personal. Entiendo que puede tener una aplicabilidad y en general la gente lo reconoce, lo asocia a falsedad, ¿no?, distorsión, pero también es un término que ha sido instrumentalizado a veces, por ejemplo, por los políticos para hablar o en contra de los propios medios de comunicación, al, por ejemplo, tacharlos de fake news, de noticias falsas, como hace Trump, como tú acabas de mencionar. Entonces, yo prefiero evitar un poco ese término. En general, yo prefiero hablar de desórdenes desinformativos, que es un concepto más amplio, y ahí quizás podemos hacer la distinción, yo creo, más importante, que es entre desinformación, que usualmente implica una intencionalidad. En general, cuando hablamos de desinformación, es cuando nos referimos a informaciones que han sido circuladas para causar algún tipo de daño, y en general, digamos, eso tiene esa característica. Y después está la mala información, o misinformation en inglés también, que a veces se refiere a información errónea, que también circula, que también puede ser dañina, pero no necesariamente circula a propósito de una intención o de una estrategia por causar un daño. Entonces ahí podemos tener errores, rumores, vaguedades, ambivalencia, ¿no?, que no necesariamente es una desinformación, que donde sí existe algún tipo, uno supone que puede existir algún tipo de estrategia, Claro. con el propósito de efectivamente instalar un hecho que no es cierto, ¿no? Sí, y es súper importante porque utilizamos popularmente, ¿no?, fake news para todo, y justamente como tú lo dices, se instala, ¿no? Por otro lado, también al inicio les comenté que otro término que se relaciona y va de la mano últimamente es de pseudociencia. Y ahí, Gabriel, me gustaría como preguntarte, ¿cómo definirías pseudociencia y por qué crees que sus adeptos han ganado espacios en estas sociedades más modernas? Es una pregunta súper interesante porque tiene que ver con lo que los filósofos de la ciencia discutían a principios del siglo XX, y era tratar de separar qué era ciencia y qué no era ciencia. El famoso límite de demarcación, ¿cierto? ¿Dónde tiro la raya? Y eso siempre ha sido complicado, tirar una raya y decir, mira, de aquí para allá no es ciencia y de aquí para allá es pseudociencia. Pero yo diría que de todas las discusiones con respecto a esa idea, tal vez la que más impacto causó fue la de Popper, del filósofo de la ciencia Popper, que dijo, mira, cuando hay una afirmación que es de carácter científico, una de sus principales cualidades es que la puedo falsear a través de la experimentación. Una afirmación que resiste la falsabilidad, que por la forma en que está construida es imposible de demostrar como negativa, que no existe la posibilidad de hacerlo, eso es pseudocientífico. Y esa idea ha sido tremendamente útil a la hora de generar esta suerte de catálogo con respecto a ideas científicas o pseudocientíficas. Exactamente, porque nos encanta meter las cosas en cajitas, ¿cierto? Lo que muchas veces, ojo, corta las puntitas. Cuando uno genera categorías, las cosas que son entre medio quedan fuera, pero es interesante porque nos permite al menos tener un panorama claro con respecto a qué vamos a estudiar y cómo lo vamos a estudiar. Entonces yo diría que la pseudociencia se caracteriza por tener afirmaciones que no pueden ser rechazadas. Básicamente es eso. Dentro de esa, la astrología, la homeopatía y otras vinculadas con ese tipo de creencias, que
que yo tengo la sensación no tienen un gran impacto social, ¿ya? Y de hecho yo creo que hoy la preocupación no está tan puesta en la pseudociencia, que tiene por cierto impacto en cierto grupo de la población, pero yo creo que desde el punto de vista de lo peligroso que puede ser para la convivencia sana, la negación democrática, misma de la ciencia. yo creo que por ahí hay otra cosa que tiene que ver con la negación de la ciencia y con la ciencia corrupta. A ver, cuéntanos un poco de la ciencia corrupta. Personas que utilizan la ciencia, que se puede confundir también con la pseudociencia para instalar ciertas ideas. Y probablemente en esa área, la campeona de todas estas ideas sean las que tienen que ver con los supuestos efectos negativos de las vacunas, particularmente vacunas y autismo. Y ahí nosotros tenemos ejemplos clarísimos en Chile, con consecuencias claras, cuando el año 2014 se intenta establecer un proyecto de ley para remover un componente de las vacunas, el timerosal, a partir de datos generados por un científico estadounidense, padre e hijo, Mark y David Geyer, que tenían un laboratorio de investigación en el sótano de su casa. Un laboratorio alfombrado, por cierto. Una cosa, es como tener una cocina alfombrada, es una locura. Y este señor se convirtió básicamente en el brazo armado, brazo científico, de un movimiento que buscaba compensaciones económicas aparte de los fabricantes de vacunas. Y esa persona vino a Chile y testificó frente al Congreso. Y gracias a ese testimonio y un proyecto de ley levantado por Cristina Girardi en esa época, Chile se convirtió en el primer país del mundo en modificar por ley la composición de las vacunas, algo que es imposible de hacer. Eso significaba en la práctica que el país se quedaba sin vacuna, porque ningún laboratorio va a hacer vacunas para lo que el país quiere con respecto a la composición. Y finalmente hubo un veto presidencial a esa ley. O sea, ahí tenemos una consecuencia clara, pero de ciencia corrupta, más que de pseudociencia. Yo diría que la pseudociencia afecta más bien a las personas en sus decisiones cotidianas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo ridículo, elegir qué ponerse no mirando el pronóstico del tiempo, sino que el horóscopo. ¿Ya? No, pero por ejemplo, decidir usar la homeopatía versus, por ejemplo, la farmacología que conocemos para poder tratar algunas enfermedades. Y ahí tenemos una discusión súper interesante hoy con respecto a en vez de o junto con. Exactamente. Alternativo versus complementario. Y hay una discusión súper interesante la gente que se dedica a la antropología médica con respecto a cómo abordamos esta discusión, porque es tremendamente compleja. Sí. Trajimos estos dos temas, que claro, estaba la desinformación por un lado, porque hoy las redes sociales y todo lo que es la pseudociencia o la mala ciencia, ¿no? Las malas prácticas, porque hoy nos informamos de ciencia y tomamos decisiones muchas veces basadas en las redes sociales. Sí. Y las redes sociales todas las personas dan eco, no existe la jerarquización, no existe alguna línea editorial y por tanto es sumamente difícil también quizás y tampoco se les puede pedir, ¿no? Meterse por ahí. ¿Cómo lo hacemos, Jimena, en el caso, por ejemplo, comentábamos antes que en el caso de Inglaterra y con el tema de la IA es terrible, ¿no? Hace poquito se mostró un video que era falso, que había hecho una inteligencia artificial y que comprometía al primer ministro, tuvo más de 1.200 millones de visualizaciones, y se retiró, pero efectivamente ya todos lo habían visto. ¿Qué hacemos en esas situaciones? Cuando, por ejemplo, lanzamos un resultado de un paper que está financiado con intereses particulares y después lo retiramos, pero el daño ya está hecho, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? Yo creo que ese ejemplo que pones es súper revelador y preocupante. También es un caso bien complejo, porque además hay un estudio que se divulgó a propósito de este video, de este hallazgo, ¿cierto? Que muestra que en realidad hay una cantidad muy importante de canales en YouTube que está funcionando de esa manera, o sea, generando noticias sintéticas, básicamente, generadas con IA, con manipulación de video. Y yo creo que una de las cosas más importantes que a mí más me llamó la atención de ese estudio en particular es que ellos encuentran, o más bien su hipótesis es que esto principalmente es un ejercicio de monetización de contenidos que son controversiales, o sea que la gente en el fondo evidentemente tiende, y ese es un gran problema un poco de la economía de atención que organiza las redes sociales y a la que todos estamos sujetos de una u otra forma, y es que efectivamente se premia en términos de visibilidad y de circulación aquellos contenidos que son más divisivos, más que generan más rabia, emociones más negativas, y generalmente eso se amplifica, eso está más o menos
medidas. Entonces, es súper complejo, me parece a mí, que de alguna forma existan estos agentes que estén ocupando estos modelos de negocio, porque al final es eso. Claramente. Y sembrando, ¿cierto?, estas dudas, estas problemáticas políticas, sin que tengamos bastante poquita capacidad de reacción. O sea, y en este caso, efectivamente, bueno, pasó que a propósito de esta investigación, efectivamente se logró que estos canales fueran bajados de YouTube, digamos, una vez que se conoce la revelación, ¿no? Que también nos dice algo del rol que puede tener el periodismo o la organización de la sociedad civil en esto. Pero en el fondo aquí se muestra cómo hay muchas actorías involucradas, digamos, en cómo efectivamente manejamos este tipo de problemáticas. ¿Y qué efectos podría tener esa información que circula y frente a la cual tampoco podemos hacer mucho, ¿no? Nos vamos a legislar con las redes sociales. Por ejemplo, en la formulación de política, donde la ciencia debería ser un insumo versus lo que tú comentabas recién, Gabriel. Sí. El punto que toca Jimena yo creo que es fundamental. Y hay dos factores que yo creo que tenemos que discutir un poco más. El primero es la responsabilidad que tienen las empresas cuyas plataformas son utilizadas para difundir este tipo de información. Porque Meta dice, oiga, yo solo pongo, yo no tengo nada que ver. Pero tengo la sensación de que eso debe cambiar. No puede ser que ocurra este tipo de cosas con consecuencias gigantescas y que nadie pueda ser responsable. Eso es lo primero. Hay una discusión que hay que tener ahí con respecto a cómo lo vamos a hacer. Y lo segundo tiene que ver con algo que es fascinante, y es que la tecnología funciona aunque yo no la entienda. Y eso es maravilloso, por un lado. O sea, imagínense lo terrible que sería la vida si la tecnología te exigiera entenderla para que funcionara. No la podríamos usar. No podríamos usar nada. O sea, te mandan a hacerte una resonancia magnética y te morís porque muy poca gente entiende cómo funciona un resonador magnético. Entonces, es maravilloso que la tecnología funcione sin que yo tenga que entenderla. Pero eso es un problema, porque entonces yo me libero completamente de cualquier esfuerzo para intentar entenderla. Entonces, si yo no entiendo la lógica de mercado que hay detrás de eso, yo no me voy a cuestionar quién está ganando dinero al mover esta información. Y yo creo que es súper importante cambiar nuestra relación con la tecnología, que es muy asimétrica. Las empresas la entienden, nosotros no. Y al final no somos usuarios, somos productos, se vende nuestra atención. Entonces, hay una discusión ahí que yo encuentro que es fascinante y que tenemos que tener. Y lo segundo es que eso efectivamente genera escenarios en los que las personas manejan información falsa, errónea, modificada, manipulada, que después va a ser utilizada en discusiones que tienen que ver con el bien colectivo. Exactamente. Y decir, por ejemplo, ¿y por qué necesitamos nosotros energía alternativa si la crisis climática es un invento? Claro, porque yo leí que era un invento. Y eso es fascinante porque eso quiere decir entonces que la forma en la que comunicamos la evidencia tiene que cambiar también. Y tiene que empezar a alinearse no solo con las que las personas saben, sino con lo que las personas creen y sienten. Y eso cambia entonces la dinámica de cómo manejamos la información, porque desde la ciencia, la evidencia científica es lejos lo más importante. Y tenemos escalas distintas de rigurosidad, pero hay que usarla de una manera que converse con las creencias de las personas, con lo que ya saben del mundo, con lo que entienden del mundo, porque el público no es una vasija vacía. Saben cosas, creen cosas, sienten cosas. Y lo más importante es esta cosa que tú hablabas de las emociones, que es lo más importante. Somos personas que... Somos seres emocionales. Somos exactamente seres emocionales. Y por ahí, en el fondo, tenemos que entender que por ahí la ciencia, que tampoco, la ciencia pura no existe, en el fondo, la debemos ingresar. Vamos a partir, porque vos de muchísimos temas, vamos a partir por el tema de estas empresas. ¿Se puede realmente, Jimena, regular algo a un privado? ¿Tú puedes regularlo? Yo creo que hay opciones de regulación y se intenta. Sin embargo, yo sinceramente creo que en este tema la respuesta no es, al menos no únicamente regulatoria. Creo que hay otros ámbitos que también deben abordarse. Si bien, porque efectivamente el desafío regulatorio es un desafío que es supranacional, claro. Y eso, digamos, genera una serie de tensiones y dificultades para efectos de efectivamente que los estados tengan la capacidad de hacer fuerza, ¿no? De efectivamente poder exigir el cumplimiento de ciertas normas particulares en un territorio. Digamos, esa es una lista que tiene una complejidad, pero a mí me parece que no se agota el problema o la solución de la desinformación en esa dimensión. Creo que hay muchas otras dimensiones que tienen que ver, por ejemplo, con las herramientas que tienen las personas para enfrentar esto, digamos, para enfrentar este ambiente en el cual vivimos y en el cual estamos expuestos a tantas
a tanta, no solo desinformación, a tanta información. Infodemia le decía, la acuñó. Infodemia, le decía, sí. Y en ese sentido, y ahí me voy a desviar un segundo, pero a propósito, tú preguntabas de los efectos. Yo este año he estado todo el año estudiando consumo informativo. Entonces he hecho encuestas, hemos hecho un trabajo cualitativo bien largo, también hemos entrevistado a un montón de personas en distintas regiones respecto a sus consumos informativos. Y yo te diría que en general hay un nivel de hastío y de sobrecarga mental asociada a la exposición a información que es muy importante, y que también se relaciona con harta desconfianza en general, con mucho escepticismo, con mucha desconfianza hacia todo lo que se ve, desconfianza hacia lo que presentan los medios de comunicación, desconfianza hacia lo que presentan los políticos, desconfianza hacia lo que se ve en redes sociales, y eso genera una carga, me parece a mí, sobre las personas respecto de cómo yo decido aquello que efectivamente puedo creerlo o no puedo creerlo. Yo creo que ahí hay un problema también que es a mí me parece que es serio, me parece que es un efecto de los desórdenes informativos que es mucho más difícil de probar como tal, digamos, porque digamos es un efecto muy generalizado, muy estructural, pero yo no, más bien lo planteo como una hipótesis más que como algo medido, pero a mí me parece que hay una... No, y uno lo ve, ve en general, y es la percepción que uno puede tomar el pulso cuando hablas, ¿no?, con las personas, y sobre eso es muy difícil también actuar. Sí, efectivamente, es muy difícil porque en el fondo son problemas, por eso digo, muy estructurales, claro, que atraviesan muchas dimensiones de la convivencia pública, en el fondo, de la relación y el vínculo que tenemos con el espacio público. Por eso me parece que va más allá de intentar, por ejemplo, medir el efecto, que también hay gente que lo intenta y a veces se logra. Nosotros yo trabajo en el núcleo Millennium Pop, hemos hecho cosas tratando de ver, por ejemplo, efectos de la creencia en desinformación en relación, por ejemplo, con decisiones de voto. A veces uno logra establecer, ¿cierto?, algún tipo de relaciones al respecto. Sin embargo, creo que el tema va más allá de medir efectivamente si una exposición a desinformación provoca un cambio de comportamiento. Esa es una pregunta. Es una pregunta a nivel como conductual, ¿cierto? Pero efectivamente a mí me parece que hay preguntas más amplias, más estructurales respecto de qué nos hace este ambiente en el cual nos encontramos como sociedad, en el fondo, en respecto de la confianza pública, la confianza interpersonal, la confianza institucional. Son muchos elementos. Claro. Y ahí la confianza en la ciencia también toma un rol, cuando como un actor más. Así es. Absolutamente. Sí. Otra de las cosas que mencionabas, Gabriel, era... volviendo al tema de las emociones. Bueno, entonces, ¿cómo nos hacemos cargo? ¿Cómo se hace cargo la academia también, con todos sus bemoles, de poder llegar y ocupar esos nichos donde está la desinformación? Hay una historia que escuché en un podcast hace poco y la encontré notable al respecto. Estaban entrevistando a una científica del clima de la NASA, Kate Marvell, y ella contaba con mucha decepción que su padre, un hombre conservador, republicano, no cree en el cambio climático. Y ella trabaja en cambio climático en la NASA, ni más ni menos. Entonces ella decía, a mi padre le he mostrado los gráficos, las tablas, la cosa, va para qué para arriba. ¿Qué clasificación? Y dice, no. Y hace unos meses atrás, este señor, recalcitrante, se convirtió. ¿Se convirtió? Se convirtió. El cambio climático. Y dijo, el cambio climático existe. ¿Cómo se convirtió? Viene la parte interesante. No fue nada de lo que tenía que ver con el trabajo de su hija. No fue ni una tabla, no fue ni un gráfico, no fue ningún experimento. La evidencia dura, la gold standard, no tiene nada que ver. ¿Quién lo convenció? Lo convenció el hecho de que le explicaron que las empresas de seguro en Estados Unidos están contratando científicos del clima. Y están contratando científicos del clima porque están considerando el riesgo climático en el cobro de las pólizas. Y este señor, esa evidencia le hizo juego con sus creencias personales. Si las compañías de seguro están incorporando el riesgo climático en el costo de las primas y están gastando plata contratando científicos de clima, entonces la crisis climática es real. No fue ni un gráfico el que lo convenció. Fue una evidencia de baja calidad, si tú quieres, desde el punto de vista científico, pero para él se alineaba perfecto con sus creencias. Y por lo tanto, esa evidencia a él le hizo completo sentido. Dijo, esto tiene que ser verdad, porque en lo contrario, las empresas no gastarían un peso en considerar esta información. Y eso iba yo con que tenemos que considerar toda la evidencia científica disponible y utilizarla de manera adecuada. Eso quiere decir que si a esa audiencia que cree estas cosas, a lo mejor el gold standard que tengo acá no le sirve. Le va a servir tal vez a alguien que entienda de esos datos.
pero sí le sirve una evidencia que a lo mejor no es la más rigurosa desde el punto de vista científico, que es parte de este cuerpo de evidencia, pero que sí hace mucho juego con lo que yo ya creo y siento. Y tengo la sensación de que eso complejiza la comunicación de la ciencia, porque evidentemente eso implica reconocer a las audiencias, entenderlas, saber qué están pensando, en qué creen, cuáles son sus dolores, cómo son su entorno, y utilizar la evidencia científica de manera adecuada para que los hechos y las creencias se alineen y poder generar esos cambios, generar la persuasión. Eso complejiza, lo hace más difícil, lo hace más desafiante, pero creo lo hace más efectivo. Y los intereses también. Por supuesto. Por eso el reconocer a las audiencias, que en la ciencia mucho tiempo las dejó. En comunicaciones la audiencia es lo más importante, claro, pero para la ciencia jamás se había visto, ¿no? No, de hecho, durante mucho tiempo la comunicación científica fue muy a lo Richard Dawkins. O sea, ahí está la evidencia y si no la entiendes eres estúpido. Una cosa así como media, casi como media despreciativa, creo yo. Exactamente. Nos queda poquito rato y vamos a alcanzar a tocar quizás una o dos preguntas, pero cuando hablamos de responsabilidades, quizás, hay responsabilidades compartidas acá, el Estado, la comunicación de la ciencia, la academia misma, los medios de comunicación, ¿qué rol tiene cada uno para reducir este impacto, el impacto social de esta agenda desordenada, de esta desinformación, de estos intereses particulares, Jimena? Yo creo que es multifactorial y por lo tanto efectivamente un problema que requiere la solución de distintos actores. Desde el punto de vista de la comunidad científica, por ejemplo, yo también creo que, y desde el punto de vista de la comunicación y la ciencia de la comunicación, que es lo que yo trabajo, yo creo que también se requiere más trabajo interdisciplinar también para abordar estas problemáticas. Entonces yo creo que por una parte se puede aportar evidencia para la comprensión del problema, por una parte, y también creo que hay un trabajo que siempre hay un debe ahí importante, que es de divulgación del trabajo existente, porque efectivamente existe trabajo sobre estos temas, existe trabajo en Chile sobre estos temas, y no necesariamente se conoce, no necesariamente es fácil divulgarlo, o existe la voluntad o los recursos para hacerlo. Entonces yo creo que ese es un tema. Y también yo sí, de todas maneras, me gustaría destacar el rol de los medios de comunicación en esto, por muchos factores, porque yo creo que los medios de comunicación, tanto por acción como por inacción, pueden de alguna forma contribuir al problema, independientemente de las intenciones de las personas concretas involucradas en los medios. Creo que por una parte hemos visto en muchas ocasiones, por ejemplo, cómo los medios de comunicación se transforman a veces en cajas de resonancia de desinformaciones, incluso con el objetivo de darles cobertura a veces, incluso con el objetivo de, por ejemplo, generar discusiones en los cuales, por ejemplo, se presentan dos puntos de vista, ¿cierto? Claro. Respecto de una problemática particular, y de alguna manera eso se entiende que es balanceado. No obstante, se le da de esa manera legitimidad, por ejemplo, a visiones que efectivamente podrían ser confrontadas y no lo son. Entonces creo que ese es un tema, o a veces, por ejemplo, en términos de cómo se va distorsionando la agenda a propósito de la desinformación. Te voy a dar un ejemplo de la elección reciente, a propósito, por ejemplo, que lo discutimos bastante. Yo creo que fue uno de los casos el caso más visible, que fue la famosa manipulación del video de la candidata Matei. Sí. ¿Cierto? Pasamos mucho tiempo hablando de eso. Ella tuvo que dar muchas explicaciones para hablar de eso. Los medios de comunicación le dieron cobertura, y uno podría decir, bueno, a lo mejor todo ese tiempo, y ese es un ejemplo, podríamos dar muchos otros, ¿no? De otros procesos políticos también, pero todo ese tiempo quizás también se podría haber utilizado para abordar temas que no fueron muy abordados en la campaña ni en las coberturas. Entonces creo que hay responsabilidades que son de muchos actores, pero me quedo con esos dos para dejarle el espacio a Gabriel. Yo creo que el ejemplo que da Jimena es súper bueno, porque además no solo tiene que ver con el daño que la información inventada, ¿cierto? En este caso sobre una candidata tiene, sino sobre cómo cambia completamente el tono de la conversación, porque ya no estamos hablando de las propuestas de cada candidato, estamos hablando de cómo el candidato sale de mentir un video, y discutimos latamente. En el fondo estamos perdiendo el tiempo, estamos distraídos en temas que no son relevantes. Se distorsiona completamente la pauta de conversaciones. Estamos hablando de cosas que no son relevantes. Y el gran problema es que estamos llegando a un punto, y eso también es súper relevante, en el que no vamos a poder distinguir en plataformas digitales, por ejemplo, una imagen o un video, si es real o no. O sea, estamos llegando a un punto en que Nano Banana está haciendo videos tan realistas que si no existe la obligatoriedad
de ponerle una marca, una etiqueta, un sello de agua que diga esto fue creado con inteligencia artificial. Lo que el usuario tiene que hacer es descargar el video, ver si hay metadata y reconocer de dónde viene, porque de lo contrario es imposible. Entonces estamos llegando a un punto en que la discusión ciudadana con respecto a información que llega por medios digitales va a partir de la base de, oye, ¿esto será cierto, no? Que esperemos que exista la cuestión crítica para poder cuestionarlo, partiendo por ahí. Es que vamos a partir de un punto en que va a ser tan realista que cuestionártelo vas a hacer como, ¿por qué te lo cuestionas si se ve real? Entonces decir, no, porque me llegó y por lo tanto asumir que existe la posibilidad, y por eso te decía que si no entendemos cómo funciona la tecnología, estamos liquidados. Y estamos llegando a ese punto, estamos llegando a un punto donde el debate está tan sucio que va a ser difícil que tengamos conversaciones significativas sobre cualquier tema. Y para mí es el peligro mayor. O sea, que terminemos discutiendo las cosas y hoy día se ve en Facebook sobre todo, posteos de inteligencia artificial que son comentados por inteligencia artificial y los seres humanos ya no están. Estamos llegando a ese punto. Contenido creado por tecnología para interactuar con otra tecnología. ¿Para qué? Para visibilizar plataformas y monetizarla. ¿Y la discusión humana dónde quedó? Bueno, esa es la que no tenemos que perder. Sí, exactamente. Solamente para hacer un tema que me quedan 2 minutos, un doble check con eso. Bueno, y aquí hay entonces responsabilidades compartidas. Tú decías, bueno, interpelemos entonces a estas empresas. ¿Qué rol juega el Estado? Primero que nada, organizarnos. Entender que la tecnología no la podemos prohibir, que la vamos a utilizar y por lo tanto es importante que los ciudadanos estén informados. Tampoco traspasarle toda la carga de eso a los ciudadanos. Creo que es importante que las empresas también se hagan responsables de sus plataformas. De hecho, hoy parte importante del trabajo de lobby que Donald Trump está haciendo con la Unión Europea es evitar las regulaciones de las empresas. Y hace poco vimos la entrevista a Peter Thiel, no sé si la vieron, con David Duarte en el New York Times. Yo terminé con escalofrío. Porque lo que él dice es, estamos estancados, los hippies arruinaron el mundo y lo que necesitamos para salir del estancamiento es que las empresas tecnológicas puedan hacer lo que ellas quieran. No queremos regulación. Y yo encuentro que ese camino es tremendamente peligroso. No puede ser lo único, pero es parte de la problemática. Ya nos decía Jimena, en el fondo. El tema de las empresas es un tema aparte. ¿Y qué rol debería jugar el Estado acá? Educación, promoción del conocimiento, programas que permitan a las personas entender cómo funciona la tecnología. Yo creo que hoy día tenemos a disposición de las personas un montón de tecnología que no la entendemos. Yo creo que es importante usarla, pero también entender cómo funciona, cuál es su lógica. Claro. Incorporarla en los colegios, tal vez, pero también tener claro que el rol tiene que estar, el Estado tiene que estar presente a la hora de ser un actor relevante en la interacción entre las empresas tecnológicas y los usuarios. Sí. Nos vamos con grandes desafíos para empezar el nuevo año. Jimena Ochart, periodista, doctora en comunicación y también directora del Centro de Estudios de la Comunicación Pública, también académica, por supuesto, acá de la USACH. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y Gabriel León, comunicador científico, conocido también por todos sus espacios de divulgación. Gracias también por esta conversación que creo va a tener que ser la primera de varias con ambos. Un placer, muchas gracias. Buen viernes. Así despedimos entonces la Sociedad de la Ciencia. Nosotros nos encontramos ya, vamos cerrando casi la temporada, nos encontramos en un próximo episodio. Chao, chao. Aquí finaliza la Sociedad de la Ciencia. Te esperamos nuevamente el próximo viernes para seguir abriendo el debate sobre el rol de la ciencia en el desarrollo cultural y democrático. Hasta pronto.